Excel ofrece muchas funciones extremadamente flexibles para realizar cálculos de todo tipo. A menudo también debemos incluir la fecha o la hora en nuestros cálculos. Para facilitarlo, Excel cuenta con un formato de fecha interno. Con la fórmula de Excel fecha nos asegura de que los valores siempre se muestren correctamente y que también puedan combinarse con otras funciones. La función fecha en Excel es una de las más antiguas y usadas en todo el mundo. Su sencillez a la hora de usarla y su función hacen que muchas de las tareas administrativas relacionadas con los horarios y las fechas sean mucho más fáciles. La función fecha en Excel sirve para devolver el número de serie secuencial que representa una fecha determinada. Es decir, crea fechas. La función sirve a grandes rasgos para crear una fecha con el formato de día, mes y año, a partir de elementos sueltos. Además, también podremos encontrarla como argumento de otras funciones. Existen numerosos formatos de fechas distintos. En los Estados Unidos, por ejemplo, la fecha se escribe con el mes delante. El 10 de mayo del 2022 se indica como 05/del 10 del 2022. En España se suele anotar el mes con números en lugar de palabras, 10.5.2020, o mencionar quizás el día de la semana, domingo 10 de mayo del 2020. Por supuesto, podemos limitarnos a escribir la fecha como texto en las celdas de Excel. En este caso, sin embargo, cuando queramos que la fecha presente otro formato, debemos editarla a mano. Resulta mucho más cómodo guardar la fecha en un formato universal y después seleccionar el formato correcto que más nos convenga en cada momento. Para ello podemos utilizar la función de Excel fecha, con la que al margen del aspecto que muestra en la celda, la fecha se guarda como un valor en el formato interno del programa. De esta manera, este valor puede integrarse fácilmente en otras funciones o incorporarse a cualquier cálculo. Puede que al introducir esta función, en vez de devolver la fecha esperada, muestre el número de serie correspondiente a la fecha. Este número de serie es el número de días de diferencia entre el 1 de enero de 1900 y la fecha devuelta por la función. Esto significa que el número 42.075 corresponde al 12 de marzo del 2015 y el 42.076 es el 13 de marzo. Una de las desventajas que tiene utilizar la función fecha en vez de introducir manualmente la fecha es que no podemos utilizar la herramienta autocompletar para continuar la serie de fechas. De forma predeterminada, Excel guarda la fecha en formato de número consecutivo, tomando como punto de partida, como hemos indicado, el 1 de enero de 1900. Por ejemplo, Excel considera el 10 de mayo del 2020 como 43.961, es decir, la cantidad de días que han pasado desde el 1 de enero de 1900 hasta el 10 de mayo del 2020. Las horas se indican como fracciones de días. Excel guardaría el 10 de mayo del 2020 de las 12 p.m. como 43.961.5. Gracias a este sistema, Excel no solo es capaz de dar formato a cualquier fecha, sino también incorporarla sin problema a cualquier fórmula. La sintaxis de la función es, primero el signo igual, seguido del nombre de la función, fecha y entre paréntesis los argumentos. Los argumentos de entrada se pueden ingresar manualmente como referencia de celda que contiene las fechas o como resultado de alguna fórmula. La función fecha tiene los siguientes argumentos. Año es un argumento obligatorio y representa el año. Este valor puede incluir de 1 o 4 dígitos. Excel interpreta el año según el sistema de fechas que usa el equipo. De forma predeterminada, Microsoft Excel para Windows usa el sistema de fecha de 1900, lo que significa que la primera fecha es el 1 de enero de 1900. Se recomienda usar 4 dígitos para el argumento año para evitar resultados no deseados. Por ejemplo, 07 podría significar 1907 o 2007. Los años de 4 dígitos evitan la confusión. Si el año es un número entre 0 y 1899 inclusive, Excel suma ese valor a 1900 para calcular el año. Por ejemplo, si tenemos la fecha y como argumentos tenemos 108, punto y coma, 1, punto y coma, 2, nos va a devolver el 2 de enero del 2008, porque le va a sumar a los 1900 más 108. Si el año es un número entre 1900 y 9999 inclusive, Excel usa ese valor como el año. Por ejemplo, si especificamos la función fecha como argumento 2008, punto y coma, 1, punto y coma, 2, devuelve el 2 de enero del 2008.
Si el año es menor que 0 o es igual o mayor que 10.000, Excel devuelve el valor de error Michinun o Michivalor. El siguiente argumento es el mes. También es obligatorio y es un número entero, positivo o negativo, que representa el mes del año, de 1 a 12 de enero a diciembre. Si el mes es mayor que 12, mes suma esa cantidad de meses al primer mes del año especificado. Por ejemplo, si tenemos la fecha y entre paréntesis los argumentos 2008, punto y coma, 14, punto y coma, 2, va a devolver el número de serie que representa al 2 de febrero del 2009. Si el mes es menor que 1, mes resta la magnitud de esa cantidad de meses más 1 del primer mes del año especificado. Por ejemplo, si tenemos fecha y entre paréntesis los argumentos 2008, punto y coma, menos 3, punto y coma, 2, nos va a devolver el número de serie que representa el 2 de septiembre del 2007. Obviamente, si el número se encuentra entre 1 y 12, representará el número del mes correspondiente. Y el siguiente argumento, que es día, también es obligatorio. Representa el día de la fecha. Puede ser un número entre 1 y 31. Si el día es mayor que la cantidad de días del mes especificado, día va a sumar esa cantidad a los días del primer día del mes. Por ejemplo, si tenemos la función fecha y como argumento el año 2008, punto y coma, 1, punto y coma, 35, nos va a devolver el número de serie que representa al 4 de febrero del 2008. Si el día es menor que 1, día va a restar la magnitud de la cantidad de días más 1 del primer día del mes especificado. Por ejemplo, si tenemos la función fecha y entre paréntesis los argumentos 2008, punto y coma, 1, punto y coma, menos 15, devuelve el número de serie que representa el 16 de diciembre del 2007. Si tenemos el año en la celda B2, el mes en la celda C3 y el día en la celda D2 y deseamos obtener la fecha combinada en otra celda, utilizando la función fecha lo podemos realizar. Como argumento especificaremos las celdas que contienen el año, el mes y el día. Excel nos devolverá el número de serie secuencial que representa la fecha determinada. En este caso, este número de 44.630 representa al 10 de marzo del 2022. Para entender cómo funciona la función fecha, veremos un ejemplo donde aplicaremos la función para crear la fecha. Al igual que en cualquier otra función, en la fórmula de Excel, fecha también puede introducir referencias de celdas para cada parámetro o argumento. En nuestro ejemplo, los datos del día, mes y año se encuentran en 3 celdas distintas. Con la fórmula fecha se combinará la información de estas 3 celdas en una sola celda. En la celda D4 insertaremos la función. Después de seleccionar, hacemos clic a FX para abrir el cuadro de diálogo de insertar función. Seleccionamos la categoría fecha y hora y luego de la lista seleccionar una función, ubicamos la función fecha. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En el primer argumento, año, debemos indicar el valor del año. Si decidimos escribir el argumento de año, debemos usar 4 dígitos para no crear confusión. Por ejemplo, si solo ponemos 08, Excel entendería que podemos estar hablando de 1908 o de 2008, y en este caso pondría la fecha más antigua. En nuestro caso, como tenemos el valor del año en la celda A4, hacemos clic sobre ella o escribimos A4. Pasamos al siguiente argumento, que es mes. Aquí indicamos la celda que contiene el valor del mes, que en nuestro caso es la celda B4. Hacemos clic sobre ella o escribimos el nombre de la celda. Y como último argumento es día. Acá, igual que en los casos anteriores, debemos especificar el día. Y en este ejemplo, el valor del día se encuentra en la celda C4. Hacemos clic sobre ella. Podemos apreciar que en vista previa aparece un número secuencial que es 44.648, que corresponde a una fecha. Luego de ingresar los argumentos, hacemos clic al botón Aceptar. La función fecha ha combinado el año de la celda A4, el mes de la celda B4 y el día de la celda C4 y los coloca en una celda como fecha, mostrando el resultado final en la celda D4. Puede devolvernos en algunos casos el número secuencial, como vimos en vista previa, que aparecía el número de 44.648. Pero si la celda tiene el formato
de fecha va a aparecer la fecha. Si tiene el formato general, va a aparecer ese número. Si nosotros le cambiamos el formato de celda, clic derecho y escogemos formato de celda, y luego del cuadro de diálogo escogemos la categoría general, podremos apreciar que aparece el mismo número que lo vimos en el cuadro de argumentos de la función en vista previa. Por eso, si nos devuelve Excel el número secuencial, debemos cambiar solamente el formato de la celda a fecha, y así obtenemos la fecha deseada. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones de Excel.